Hola, buenas. Vamos a explicar por qué calienta un microondas. Es bastante sencillo de entender una vez te lo explican y para ello vamos a usar este programa. Es un programa de diseño 3D llamado OpenSCAD en el cual ya he realizado unos diseños y vamos a ver dos moléculas. Vamos a ver dos moléculas que son muy diferentes. Una es la molécula del agua y otra la molécula del dióxido de carbono, ¿vale? El agua o H2O. Entonces lo primero que en mi programa he puesto es aquí un comentario que dice elige tu molécula. Yo voy a elegir la molécula de H2O para empezar, tal cual lo ponen arriba, voy a cargarla y aquí tenéis la molécula de agua. ¿Vale? La molécula de agua tiene un oxígeno, dos hidrógenos, H2O, y tiene esta posición espacial. He diseñado aquí abajo la molécula de agua, aquí tenéis todo esto sería el diseño de la molécula de agua y he puesto el ángulo que forman las moléculas de hidrógeno entre sí, las dos, que es 144,5. Si yo cambiase aquí a 180 y cargase el diseño, se convertiría en una molécula lineal, ¿vale? Entre este y este hay 180 grados. Entonces lo voy a dejar en 144,5, que es lo que forman, y aquí tenéis como la molécula forma un ángulo y está orientada en una dirección, no es una molécula lineal. Bueno, ¿por qué forma este ángulo? Es bastante sencillo. Forma este ángulo porque el oxígeno y los hidrógenos forman una polaridad entre ellos, es decir, hay una carga eléctrica, una distribución de cargas, de manera que se concentra en un lado una carga más positiva y en otro una más negativa. Por eso se llaman las moléculas como la del agua moléculas polares, porque tienen polaridad, ¿vale? Tienen polos. Entonces, bueno, esto es una molécula de agua, tiene esta posición. Voy a probar la otra molécula que he puesto aquí, que es el CO2, lo voy a escribir. Este es el dióxido de carbono, lo cargo, aquí tenéis el dióxido de carbono. En este caso es una molécula apolar, no tiene carga, es una molécula lineal en la cual hay un carbono y dos oxígenos y se orientan de esta forma. He intentado respetar los radios atómicos, ¿vale? Evidentemente ampliados con muchísimo zoom, pues porque esto sería muy pequeñito, no se vería, pero aquí tenemos nuestro dióxido de carbono y bueno, estos son los radios de cada uno de los elementos. Entonces, el agua, ya hemos visto que es una molécula polar, aquí lo tenéis, el dióxido de carbono o CO2 es apolar, ¿vale? Lineal. Bueno, ¿qué ocurre si yo a estas moléculas las someto a un campo magnético? Campo magnético como el que proporciona un microondas, ¿vale? Ondas magnéticas. Entonces, bueno, aquí tengo el agua. Como es una molécula polar, tiene cargas, si viene una onda, si viene una onda magnética, electromagnética, lo que va a hacer básicamente es agitarla, y para eso lo voy a escribir aquí con un rotate, en minúsculas, en este programa. Rotate es rotar, y la voy a rotar alrededor de este eje de aquí, que es el eje Y, 180 grados, ¿vale? Entonces en el X voy a dejar 0, en el Y voy a dejar 180 y 0. Aquí lo tenéis y cierro, ¿vale? Si pongo ahí el 180, veis que se ha cambiado de orientación. Entonces, básicamente lo que le ocurriría al ir llegando por aquí diferentes ondas electromagnéticas sería que iría agitándose la molécula. Evidentemente no cambia de orientación inmediatamente, haría un tránsito, se movería, como puede ser aquí que está arriba, aquí está abajo. Entonces lo que hace es básicamente es agitar la molécula. El calor del agua, una vez que la metemos en el microondas, proviene de su agitación. Cuando se empieza a agitar, esta molécula sometida a ese campo magnético, ya que es una molécula polar, ya que tiene carga, esa agitación se produce calor, se convierte en calor y por eso se calienta el agua, ¿vale? En cambio, fijaros que si yo aquí pongo CO2, mi molécula de dióxido de carbono, ¿vale? Ha dado un error de compilación, el error de compilación lo ha dado porque el CO lo tengo que poner en mayúscula, esto es lo que tiene el código, que hay que ponerlo todo muy exacto. Por mucho que cambie este rotate aquí, no cambia nada en mi molécula, ¿vale? Por mucho que la gire, no cambia, porque es una molécula apolar y no se ve afectada por ese campo electromagnético. Esto no quiere decir que el dióxido de carbono no se pueda calentar, quiere decir que no se puede calentar con una onda electromagnética, porque con eso no se agita, ¿vale? Entonces, bueno, el agua sí se agita. Evidentemente depende del tipo de onda, se agitará con mayor o con menor velocidad. No todas las ondas electromagnéticas, según su frecuencia, calentarán el agua de la misma forma. Y en general, lo que sí podemos decir es que todas las moléculas que tienen esta orientación, como el agua, es decir, que son polares, se ven alteradas por la onda que emite un microondas.
Esto hace que se calienten, no todas igual, depende de su orientación. El agua se calienta bastante bien con la frecuencia que tiene la onda de un microondas. Entonces, bueno, lo que hacemos es agitar esta orientación y ya está, con eso lo conseguiríamos. Otro tipo de materiales que no se ven afectados con la onda electromagnética, los polímeros, es decir, el plástico. Por eso si metemos un Tupperware, pues no se calienta porque ese plástico no se ve alterado por la onda electromagnética. Sí que se puede calentar si el agua que hay dentro se calienta y le transmite el calor. Hay elementos que se calientan porque el agua que contiene se calienta y le transmite el calor. Entonces, en un alimento no todas las moléculas que lo componen se calentarán, pero unas cuantas sí y transmitirán el calor al resto. Entonces, bueno, creo que ha quedado más o menos claro lo que hace un microondas. Simplemente agitar esta molécula y la agitación se convierte en calor. Bueno, espero haberos ayudado.